vamos a mostrar al último aprehendido por el caso de Sandra Vergara y el ex policía. Precisamente lo tenemos a continuación. Vamos a escuchar. Nuestro personal, tanto de ICUP, escena del crimen, como también homicidios, en coordinación en todo momento con el Ministerio Público, han procedido al levantamiento legal del cadáver de estas dos personas. Posteriormente han sido trasladadas hasta la morgue, donde se han realizado las pericias correspondientes. En este caso se ha procedido a realizar la autopsia médico-legal, siendo que en cuanto a la autopsia de la señora Sandra Cecilia Vergara Antero, nos indican de que a fecha 25 de febrero del año en curso, en inmediaciones de la Chonta, kilómetro 9, zona norte, donde en primera instancia se logró la aprehensión de dos personas que fueron puestas a conocimiento del Ministerio Público y posteriormente dictaminaron su detención preventiva. Las señoras se encuentran en el penal de Palmasola. Estamos hablando de la señora Marcia María La Concepción y del señor Ibar Augusto Segarra Fadel. Continúan con todas las labores investigativas y de acuerdo a los trabajos de inteligencia que ha realizado personal de la FELCC en coordinación con otras divisiones especializadas, el día de ayer, 7 de marzo, se ha procedido al secuestro de un motorizado de color blanco con placa de control 5297 FRX y se procede a la aprehensión del sujeto identificado como Andreu Dawidowski Salvatierra. De acuerdo a los datos que se han podido colegir, este sujeto, en complicidad con el autor, con el principal autor material e intelectual de este hecho, habrían propiciado en fecha 12 de marzo, una vez que se ha procedido a su aprehensión, estos dos sujetos sacan los cuerpos del inmueble del señor identificado como Camargo y posteriormente llevan hasta inmediaciones del río Piraí, altura kilómetro 9 de la zona norte. De acuerdo a toda la información que se ha ido coligiendo, se ha podido establecer en primera instancia el lugar donde habría sido en principio lanzado el cuerpo de la víctima de sexo masculino. Posteriormente llegan hasta orillas del río, entierran el cadáver de la víctima de sexo femenino y posteriormente entierran los cables, entierran también las cámaras de... Y por supuesto queremos desarrollar este tema. Tenemos esta mañana un invitado, se trata del exfiscal Joadel Bravo, quien nos va a realizar su interpretación también de este tema. Y está listo para acompañarnos. Adelante, por favor, lo escuchamos. Muy buenos días, lo saluda Diana Cardoso desde el estudio de Hola País. Buen día, que tenga muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Empecemos, por favor. ¿Cómo analiza usted esta situación? No es la primera vez que se hallan cuerpos sin vidas. Lo que está sucediendo en nuestro país los últimos meses es alarmante. Policías involucrados. ¿Cuál es su interpretación, por favor? Adelante, lo escuchamos. Bueno, lamentablemente este hecho de asesinato, sicariato, se está constituyendo en una normalidad en nuestro país. Y puede ser uno de estos factores el narcotráfico. En el caso de hoy día que se analiza, tenemos una policía que nos ha traído importantes elementos probatorios de que pueda ser con gran probabilidad lo que se afirma, es decir, con respecto al principal autor y a los que habrían coadyuvado de manera posterior. Y esto se llega a evidenciar principalmente por un elemento, un indicio probatorio importante, que es el luminol practicado en el domicilio y que habría arrojado la presencia de sangre, a pesar de que fue limpiado o intentado encubrir que en ese lugar se haya practicado el hecho. Y entonces se tiene las testificales de quien habría coadyuvado a deshacerse de los restos mortales, y entonces tenemos una investigación bastante sólida por parte de la policía, y lo que cabe consultar y averiguar en esta investigación es la motivación, si fue pasional, si fue económica o si fue por causas de narcotráfico. Ese es el cuadro que nos presenta la policía y la tarea que le corresponde realizar de aquí en adelante.
cree que las autoridades pertinentes, la policía, están realizando un buen trabajo con las investigaciones? Vea que suceden este tipo de hechos y muy rápido también salen responsables, salen culpables. ¿Es esto lo correcto? ¿Las investigaciones se están realizando de manera pertinente? Yo soy muy crítico de muchas veces las actuaciones de la policía porque, como en el caso del asesinato del ex capitán, salieron a acusar a una persona de manera errónea, una autoridad que no le compete, que es el viceministro, sino que le compete al Ministerio Público dirigir las investigaciones, coayudado por la policía y el Instituto Médico Forense. Y en este caso, la investigación ha arrojado a una persona que ha coayudado en la averiguación de la verdad, que viene a ser el matrimonio que habría hecho la limpieza, el matrimonio o la persona que señalaron el lugar donde se encontraban los restos. Entonces, esas afirmaciones, esos resultados investigativos son muy sólidos. Y repito, el tema del luminol da cuenta de que el hecho criminal se haya suscitado en el domicilio de la persona que estaría prófuga, y determinar el lugar y la fecha es muy importante dentro de una investigación, porque con seguridad quien es acusado tratará de demostrar de que no estuvo en la fecha y lugar. Pero si es el domicilio de quien está prófugo, ¿no?, entonces con gran probabilidad sería él, y más aún cuando se tienen las declaraciones de esta persona que limpiaron, que dicen cómo, cuándo y de qué manera esta persona los mató. Por eso digo que ahora lo único que cabe es obviamente aprender a ese ciudadano para conocer su verdad, su descargo, ¿no?, por un lado, y la motivación que lo llevó al asesinato de los hoy fallecidos. ¿Cuál de las tres hipótesis de económica, emocional o de narcotráfico fue que los llevó para incurrir en este lamentable hecho que ahora deja a dos familias en el dolor más profundo por la pérdida de sus seres queridos? Bueno, se habla también de que el autor, ahora prófugo, también estaba con sustancias, estaba con drogas. ¿Qué opina de este tema? Bueno, que el efecto de consumir droga no es que constituya a el drogadicto en una maquinaria de asesinato potencialmente, ¿no?, que sea automático, es decir, yo consumo droga y me vuelvo criminal. No es así. Normalmente el consumo de la droga es para tener la fortaleza o la desinhibición de aspectos morales que tiene el ser humano para poder realizar, cometer, incurrir en el hecho. Ahora, que estaba bajo efectos de droga, puede ser, por lo que dice el testigo. Ahora, ¿qué lo llevó a eso, a matar? Es lo que se debe saber. Ciertamente hay un antecedente, ¿no?, previo al consumo de droga. No es que la persona consumió droga y bueno, los encontró y decidió matarlo. No. Hay que ver la relación que había de parte de los occisos con el principal acusado. Entre unas de ellas dice que la señora que ha fallecido sería quien cuidara del inmueble de esta persona, es decir, hacía las adquisiciones para el mantenimiento del domicilio, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Había una relación sentimental, ¿no? Fue por eso que la mató. Y ahora, ¿qué pasó con el ex policía? ¿Qué hacía él ahí en ese momento? ¿Por qué lo mata? Esa es la gran incógnita. Ya se tiene mucho dentro de esta investigación, ¿no? Es muy sólida, ¿no? Se encuentran elementos probatorios como el cadáver, tenemos el certificado forense que establecen de que ha sido un asesinato de manera indubitable. Es decir, el posible autor no podrá decir que fue un homicidio, que hay una gran diferencia. La diferencia es la premeditación y obviamente la pena. En homicidios son máximo 20 y en asesinatos son 30.
Entonces hay que ir cerrando las posibles defensas que vayan a intentar para no llevar la pena que se merece. Y es ahí donde está la investigación. Por eso digo de que es importante saber la motivación. Ahora, lo lamentable es que nos hayamos convertido en una ciudad donde a diario se tienen este tipo de hechos, y bueno, eso hace repensar y necesario de que las autoridades vean con un mayor interés lo que viene a ser la seguridad ciudadana de la población. Sí, bueno, se manejan varias hipótesis y nos mencionó algunas de estas, ¿no? Sin embargo, los bolivianos nos encontramos bastante preocupados por la cantidad de casos que ya se han suscitado de este tipo de hechos muy relacionados y que además involucran a la policía. Usted menciona algo muy importante y es el narcotráfico que va en aumento y que, bueno, lleva años en nuestro país, y esto sigue aumentando, y por supuesto los casos también se están viendo. ¿Qué pasa con la policía que está tan involucrada en este tipo de casos? Porque cualquiera relaciona a la policía con un lugar seguro, debería ser seguro. Al contrario, es diferente este tema en Bolivia. Tristemente, estos casos ya manchan a muchísimos más efectivos policiales, ¿no? Sí, hemos observado con el anterior suceso del capitán ahora fallecido, ¿no?, de que ha habido muchas inconsistencias dentro de la policía, de que hay una evidente desinstitucionalización en la policía. Vean que en ese caso se decía que se manejaba el auto de la policía, y que la manera en la que se manejaban y los estudiados en el tema decían, es así como opera la policía. Entonces, de hecho, es un policía el que realizó eso. Ese es otro caso, por ejemplo. Entonces, queda realmente la preocupación de qué sucede con la policía boliviana o con las personas que están más alto incluso. Claro. Efectivamente, lo que usted manifiesta de que hay una problemática dentro de la policía, eso es absolutamente innegable e incontrastable, y las autoridades de gobierno deben hacer algo, ¿no? Es más, deberían aprovechar que estamos en un año electoral, ofrecernos una mayor seguridad, un mayor control, una lucha contra la corrupción dentro de la policía. Pero en el caso de hoy día, ¿no?, debemos señalar, y al César lo que es del César, que se ha actuado prolijamente en el sentido de obtener elementos probatorios que nos quitan de cualquier duda del cómo es que se hayan incurrido los hechos. Y eso lo sabemos en este caso. Uh-huh. Y eso lo sabemos por el testigo principal, que es quien coadyuvó a enterrar los fallecidos y a limpiar el inmueble, ¿no? Además, el luminol que detecta la presencia de la sangre, a pesar de haber intentado limpiarse en el domicilio de quien sería el principal autor, quien al momento está a la fuga. Y es importante encontrarlo para disponer con categoría la posible comisión del hecho por parte de esta persona. Entonces, en este caso, estamos ante una investigación seria, fundamentada en elementos probatorios, que convence de que los hechos se hayan suscitado como están siendo relatados, ¿no? Y vemos una participación de los elementos policiales, y no vemos un caso donde está una autoridad política que viene a ser el viceministro de Régimen Interior, que no debe participar en ningún momento en ninguna investigación. Y esto es una crítica constructiva. El señor viceministro debe saber que él ya es un jubilado de la policía. Ahora él se tornó un actor político porque él es un viceministro nombrado por el ministro, que a su vez nombrado por el señor presidente. Es del área ejecutiva, no del órgano de administración de justicia que viene a ser la policía. Entonces dejemos a la policía que haga su trabajo, ¿no? Que los políticos no metan las manos ahí, ¿no? Que no actúen con pretensiones políticas, sino netamente desde la dilucidación de los crímenes basados en actos científicos como el luminol,
la declaración, la certificación del médico forense, ¿no? Encontrarlo, el cuerpo, etcétera, el inmueble donde se ha suscitado, que son elementos que una vez en su conjunto analizados nos llegan a la certeza de la gran probabilidad de la comisión del hecho por parte de quien ahora está prófugo. Perfecto, le agradecemos muchísimo el desarrollo de este tema y que también, según la experiencia que usted tiene, nos puede realizar no solamente el análisis, sino también cómo se está suscitando y también las posibles causas y lo que va a suceder. Vamos a estar pendientes también a que se aprenda a este sujeto que en este momento se encuentra prófugo y, como bien mencionaba, que la policía también realice su trabajo. Le agradecemos muchísimo a Joadel Bravo, él es exfiscal. Muchas gracias, que tenga buen día. Que tenga muy buenos días.